Bueno, una pregunta primera para don Jerónimo Venegas. Fácil, ¿eh? Decía fácil. Bueno, Jerónimo, usted es una persona que proviene del sector rural y ha representado durante largos años al sector rural. Hace poquitos días se realizó una reunión en Cañada de Gómez donde hubo ahí un intercambio de ideas y algunos cuestionamientos que tienen que ver precisamente con el actual gobierno hacia la parte del campo. ¿Cuál es su reflexión? Bueno, la reflexión es clara de este gobierno hacia la producción, hacia el sector agropecuario. Este gobierno desde la 125 para acá, bueno, no ha dejado de atentar directamente contra la producción, ¿no? Con este cuento de la mesa de los argentinos, hoy tenemos, creo que es en el 11 lugar Argentina en los exportadores de carne, teniendo la mejor carne del mundo. Ustedes saben que Argentina tiene la mejor carne del mundo y hoy yo creía que estábamos octavos, pero estuve en Concordia a la mañana y el presidente de la sociedad rural dijo que no, que estábamos en el 11 lugar. O sea, esto es la caída que ha producido la política nefasta de este gobierno hacia el tema cárnico, que para nosotros era realmente la cuota Hilton, todos estos temas eran los que manejábamos gran parte del mercado cárnico del mundo, ¿no? Bueno, hoy estamos en el 11 lugar y se han perdido 12 millones de cabezas, que no es tan importante los 12 millones de cabezas, sino como los 6 millones de vientres que no tenemos para producir carne. Pero bueno, estamos en este momento corriendo el riesgo de que tengamos que importar trigo en el granero del mundo. Esto es una vergüenza. Pero no se siembra trigo porque le meten retenciones y no tiene rentabilidad y nadie produce para perder. Además querían retener las retenciones y mandarla a un fondo fiduciario y después devolvérsela. Eso no se lo cree nadie este gobierno. Entonces, bueno, estamos corriendo riesgo de que no alcance para hacer el pan en la Argentina el trigo que se ha sembrado. Todas estas son consecuencias de políticas erráticas de este gobierno, no erráticas, políticas que atentan directamente contra la producción. Venegas, dos definiciones políticas. Una, con respecto a cómo están los armados con vista a la presentación de listas del 22, hasta qué punto están cerrados los acuerdos. Y otra, ¿qué opinión le merece la cercanía del narvaísmo ahora con el sionismo? Bueno, de Narváez ha costeado toda su campaña con aporte de Scioli, creo, ¿no? Por eso anda de la mano Pepe Scioli con de Narváez. Se ha recorrido toda la provincia. Esto es así. Así que no creo que sea novedad de que Scioli esté apoyando lo de Narváez. Y por otro lado, bueno, Scioli está en una situación, diría yo, hasta indefensa, ¿no? Porque está arrodillado ante el poder político del gobierno. Y nosotros que sabemos que la provincia de Buenos Aires es el 42% del Producto Bruto Interno del país, no deberíamos estar así. Scioli hace muchos años que debería haberle dicho a los bonaerenses en una conferencia de prensa que lo acompañáramos para reclamar con todo derecho la coparticipación de la provincia y seguramente hubiéramos estado todos los bonaerenses alineados detrás del gobernador apoyándolo para el reclamo este, ¿no? ¿Y con respecto a los acuerdos con vista a las candidaturas? Bueno, los acuerdos se han cerrado los frentes. Esto no quiere decir que no pueda seguir habiendo acuerdos en el transcurso de la semana que viene, ¿no? Ustedes saben que recién el 22 se cierra a las 11:59 las listas, se presentan, no se cierran. Bueno, vamos a estar esta semana atentos para ver si hay posibilidades de hacer algún acuerdo. Está medio enrarecido el ambiente político, ¿no? Uno no entiende qué es lo que está pasando. Pero yo digo, el gobierno está a punto de morir. Y por ahí con la plata que tienen intenciones de comprar otra vida, así que seguramente van a salir con las valijas a ver si pueden hacerse de esa otra vida, ¿no? Entonces, no quiero poner en duda a toda la oposición, pero sí algunos sabemos que andan coqueteando con el gobierno y que no están jugando como realmente reclama el ciudadano, porque
en el 8A, en el 11, el 8N, el 18A, la gente pedía que la oposición se uniera. Nosotros cerramos las listas recién a las 11:30, que era Tati, ¿no? 11:30, dándole la posibilidad a los partidos que quisieran venir a unirse a nosotros, estar abiertos, con amplitud. Pero bueno, sumamos 4 o 5 partidos que para nosotros es importante. En Capital cerramos también. Labaña va de cabeza de lista como senador por el partido FE. Y bueno, acá en la provincia los compañeros han tomado esta actitud, que teníamos que tener una cabeza de lista, presentarnos, ¿no es cierto? Porque nosotros no hemos hecho un partido para acompañar, hemos hecho un partido para ser protagonistas en esta contienda política. Por lo tanto, tenemos la figura de un compañero que ha militado toda la vida acompañando al peronismo y dentro del peronismo, que soy yo, y que voy a ir por el triunfo acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es el peronismo para usted y cómo plantea desde su espacio la reconquista? Bueno, el peronismo es todo para mí. Yo soy uno de los privilegiados de Perón y Eva Perón, ¿sí? Yo vengo de una familia muy pobre. Las camas, las cobijas, los guardapolvos, las zapatillas que me puse, me las dio la Fundación Eva Perón. Por lo tanto, para nosotros el peronismo es todo, pero lamentablemente nosotros hicimos a través del peronismo que este personaje siniestro de Néstor Kirchner llegara al gobierno nacional. Y él lo que hizo fue atentar contra el mismo peronismo que lo puse. No nos olvidemos de la primera elección interna, que con la alfombra roja que le puso Felipe Solá en la provincia, nos ganó, ¿sí? Y después de habernos ganado, los tomó el peronismo y lo frizó el partido. Nosotros hoy tenemos que estar creando el partido FE porque no teníamos institución. Tal es así que cuando ganamos con Unión Pro, después de la elección, el PRO se quedó con el partido y nosotros quedamos a la deriva. Por lo tanto, hoy tenemos una institución y si tenemos la suerte de ganar, vamos a seguir estando. Seguramente vamos a seguir produciendo lo que vamos a intentar producir, que es un cambio de país. Venegas, perdón. Sí, dale. Hace unos días en Pinamar se formó la Secretaría Regional. Usted estuvo presente allí junto con Hugo Moyano. Así es. Tanto usted como Moyano dijeron que el CEL y que el FE es la misma cosa. Cuando se cerraron las alianzas el otro día, los convenios no estaban firmados de esa forma. No, la verdad que no. Bueno, uno cree que podíamos ir juntos porque Moyano creó un partido en la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos creado un partido, ya tenemos en 18 provincias del país, pero más allá de eso creí que podíamos ir juntos, pero bueno, Moyano cerró con De Narváez y nosotros nos cerramos con De Narváez, ¿no? Entonces, por lo tanto, Moyano está de un lado, nosotros del otro, pero él representa a los trabajadores, el secretario general de la CGT, yo soy secretario interior de la Confederación General del Trabajo, así que no pasa nada, ¿no? Un poquito volviendo a lo que le preguntaba Luis sobre el peronismo, sobre lo que usted siente del peronismo. Hace 20 días el peronismo perdió la personalidad jurídica en la provincia. Claro, ¿Qué bueno, piensa de eso? esto es el atentado del gobierno. El gobierno, la presidenta y Néstor Kirchner, todos los kirchneristas, todos, porque sobreactúan ellos en esa revolución que dicen de los montos, no tuvieron nada que ver. Estos estaban haciendo negocio en el sur, ¿sí? Pero como siempre sobreactúan, como que fueron perseguidos, como que estuvieron padeciendo la dictadura, sobreactuando también, nos llevan puesto a nosotros, porque yo toda la vida he estado dentro del peronismo. Nosotros, acá los que estamos en esta mesa podemos decir que somos peronistas y hemos actuado como peronistas, porque podíamos haber sido peronistas y no actuar como peronistas. Esta presidenta lo odia a Perón. Por eso antepone la figura de Eva Duarte de Perón. Anteponen la figura de Eva Duarte de Perón para ningunearlo a Perón, ¿sí? Porque ellos lo odian a Perón, porque Perón tenemos que acordarnos que nos echó de la plaza. Entonces, ante este hecho, la presidenta quiere ningunearlo de tal forma, pero Perón, después de 17 años de exilio y sin estar Evita ya, volvió a la Argentina y volvió a ganar las elecciones. Entonces Perón siempre va a ser Perón, por más que no lo quiera la presidenta.
Y en cuanto a Perón y Eva Perón, fueron dos seres que se complementaron. Eva Duarte Perón fue el brazo ejecutor de las políticas sociales del general Juan Domingo Perón. Son elecciones legislativas las que vienen. ¿Cuáles son las propuestas legislativas que hacen falta? Bueno, en primer lugar, yo como legislador lo que voy a hacer es presentar una para cada ley que ha presentado el gobierno, porque estas leyes que presentó el gobierno para tener impunidad, para ir por encima de todo, nosotros tenemos que presentar cada ley que ha presentado el gobierno, presentar una para cambiar las leyes que ha llevado este gobierno desde el poder que han utilizado durante todo este tiempo en desmedro de la gente, han degradado a la familia, han degradado a los argentinos, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya familias pobres en un país que ha estado creciendo a tasas del 7, el 8, el 9% durante 10 años? Acá no debería haber un pobre, debería haber trabajadores y empresarios, pero no pobres. Es indigno ver que una criatura nazca desnutrida desde el vientre de su madre porque no se ha podido alimentar en su gestación, ¿sí?, en un país que produce alimentos. Una pregunta para el doctor Aldo Quiñonelli. En estos momentos, ¿cómo ve desde su punto de vista como economista las condiciones del país? Por ahí se habla de una década ganada, que en 200 años de historia nunca se ha dado un potencial económico como el de ahora. ¿Cuál es su opinión? Sí, mire, yo inclusive escribí un artículo en Ámbito que se me publicó al cumplirse los 10 años del gobierno K, que lo tituló Década ganada pero oportunidad perdida, y lo voy a explicar por qué. Es lógico que si comparamos la situación del 2003 con la crisis del 2002, Argentina está mucho mejor. El desempleo, el nivel de actividad, y eso no hay nadie que lo discuta. Ahora, si lo comparamos con los promedios históricos de la Argentina, de su historia, en los índices sociales, de crecimiento, de inversión, de educación, de salud, hemos perdido 10 años. Y si nos comparamos con el resto de América Latina, también hemos perdido la década, hemos perdido una oportunidad. ¿Por qué? Porque mientras todos los países hermanos de Latinoamérica, como Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Colombia, aprovecharon, México también, aprovecharon esta década recibiendo fuertes inversiones productivas, recibiendo fuertes flujos de capitales, de créditos a largo plazo y a tasas muy bajas. Hace muy poco Bolivia anunció la reestructuración de toda su deuda a 20 años de plazo con 5 años de gracia al 4% anual. Uruguay tomó dinero al 2,5%, igual que Brasil. Todos estos países hoy tienen un gran nivel de dólares en sus reservas, un gran nivel de inversión productiva. Para que tengamos una idea, no para amargarnos, sino para saber que tenemos una oportunidad. Perú tiene reservas en el Banco Central para 5 años de importaciones. Nosotros tenemos para 5 meses. Es una idea para ver las relaciones. Y la verdad que cuando uno analiza que justamente en el año 2002, cuando a nosotros nos tocó, primero con el equipo de Jorge Remes, Jorge Todesca, Lalo Ratti, Alberto Abad, bueno, yo estaba en el Banco Central, después vino Roberto Labaña, nos tocó administrar la crisis, se exportaba la soja que valía $140, $5.000 millones de soja. Hoy la soja vale $560 y se exportan $28.000 millones. Digo que la verdad que hay que ser muy burro para con $23.000 millones más por año de exportación solo de soja. Hoy Argentina es el único país de América Latina que tiene problemas con el dólar y vamos a una crisis de la balanza externa. Y esto es porque se hizo todo mal. Entonces, reitero el comienzo y como síntesis a su pregunta. Es una década ganada, pero es una oportunidad perdida. Yo quiero aprovechar un segundo con Carlos, ya que lo tengo acá cerca. Una opinión, aunque sea breve, pero una opinión sobre el tema de los medios, la ley de medios y todo este entuerto un poco que se ha generado en los últimos tiempos, porque ahora llegó a la Corte además. Sí, con mucho gusto. Antes que nada quisiera agregar que en los postulados de
del 2013 muy fuertemente. Hay como una premisa acá establecida por Momo y quienes lo acompañamos, que es un objetivo muy preciso: el cumplimiento absoluto e irrestricto de la Constitución Nacional. Porque hay algunos jóvenes que han pensado con mentalidad vieja, están pensando en el 2015, y eso tiene que ver mucho con las preguntas primeras que ustedes hicieron. Y acá lo importante es que no se siga avasallando al ciudadano, a las instituciones, a la producción, a los trabajadores y a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Yo quiero ser intelectualmente muy honesto frente a todos ustedes. En cualquier país democrático de Occidente existen reglamentaciones con respecto a los medios de comunicación. Es más, hoy los medios de comunicación son un factor central en las sociedades porque generan opinión, imaginarios, imágenes, etcétera, etcétera. Y hay reglamentación, y hay topes para que no haya excesiva concentración, y eso está bien. Ahora, este adefesio que han hecho con llamada Ley de Servicio Audiovisual, ni siquiera se animaron a llamarla Servicio Público Audiovisual. La verdad que primero que en los objetivos que están planteados lo único que quieren son predicadores, adeptos, ausencia de cualquier tipo de crítica y, por supuesto, el favoritismo para el oficialismo. Hay un objetivo, y que esto tiene su correlato en las universidades, inclusive en las universidades públicas, donde están encaminando los planes de estudio hacia ese tipo de idea totalitaria. Cuando se pierde la libertad de expresión, se pierde mucho. Se pierde la libertad de expresión, se pierde la justicia, se pierde la paz social, empiezan los enfrentamientos, que es lo que estamos viendo. Entonces, en el campo concreto de los medios de comunicación, ¿qué vemos? Azuzar el enfrentamiento, hasta enfrentamientos que son incomprensibles. Gente que ha trabajado en determinado medio y que ahora se ha pasado al campo de los medios que domina el oficialismo, que son más que los privados en este momento y que están favorecidos por la pauta oficial. Se generan disputas de no saludarse, como en los peores tiempos de la Argentina, donde las familias se fracturan. Y así sucede en un montón de ámbitos, pero en el periodismo también. La instrumentación es realmente, yo diría, muy perversa en muchos. Fíjese que en la propia ley, que hay algunos artículos que están todavía suspendidos, hay un representante de las universidades que tenía que ser elegido democráticamente. Se ha elegido entre gallos y medianoche. Eso le da la pauta de cómo se está. ¿Y por qué a algunos grupos no les obligan a modificar la adaptación o de financiamiento, como lo llaman algunos, que para otros, con el Moreno haciéndose el patotero y todo lo que podemos ver por televisión, generando la amenaza de que se le va a quitar, por 90 días se va a intervenir a la empresa comercial y eso puede significar el cambio de programación, todo lo que es amenaza. Digo, entonces, la libertad de expresión realmente, como las libertades individuales, están en riesgo. Carlos, la extensión, pero es un tema muy complejo y muy sensible y muy central. 30 años de profesión tengo y no entiendo todavía hoy qué quiere decir periodismo militante. Bueno, va a tener que llamarlo a alguno de los amigos de la agencia Telam. Sí. La vida es una militancia, la vida es una militancia, pero el periodismo profesional, como el que representan todos ustedes, se maneja con ciertas reglas que lo definen como profesión, que las podemos discutir, que no somos ángeles en el cielo. Hay una frase hermosa de Jaureche, que la política y la profesión periodística, en el sentido amplio de la política, en el sentido de la poli, de lo social, no es una elección entre San Miguel Arcángel y Santo Tomás de Aquino. Todos somos humanos, podemos equivocarnos, podemos tener errores. Los periodistas también podemos equivocarnos y los medios también. Pero una cosa es el dolo y la intención y la manipulación en el peor de los sentidos, y otra cosa es justamente el juego del profesionalismo, lo que todos ustedes saben de memoria: chequear fuentes, no actuar como aparato propagandístico de un sector, no darle el título a un sector para desfavorecer a otro, etcétera, etcétera. Y creo que eso es un debate todavía pendiente nuestro, pero abierto hacia toda la sociedad. Realmente, porque, insisto, hoy es central los medios de comunicación
no solamente los clásicos, sino todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo, los blogs, las redes sociales. Usted en un teléfono concentra el multimedio, hay toda una serie de fenómenos nuevos que tenemos que discutirlo con la sociedad, y sobre todo porque los que más lo usan, algunos de esos artefactos, son los jóvenes. ¿Usted está de acuerdo con el de financiamiento, si fuera una cosa pareja? No, yo con lo que estoy de acuerdo y ¿Cree que no racional... era necesario? No, yo con lo que estoy de acuerdo es con que haya un pluralismo de voces en primer lugar, que como principio está enunciado en la ley, pero como práctica está absolutamente desnaturalizado, y que haya un cierto acotamiento para la acumulación de medios gráficos, radiales y televisivos. Ahora, eso hacerlo con reglas de juego claras y equitativas y justas para todo el mundo. No, mire, en el derecho le enseñan a usted que no hay peor ley que la ley que se sanciona para un solo fenómeno en particular. Y yo creo que esta ley tiene un enemigo, entre comillas, en particular. Venegas, le hago una consulta. Hoy hay declaraciones periodísticas del intendente de Malvinas Argentinas, de Cariglino, criticando mucho el gobierno de la provincia, la relación de Narváez y un posible acercamiento a Massa. ¿Qué tan cerca está Cariglino de ustedes? Bueno, Cariglino, estábamos para cerrar un frente hasta el día, últimas horas de cerrar el frente. Me llamó a mí porque estábamos en contacto, lo llamó a Tati también, estábamos en contacto con él, y nos dijo de cerrar el frente con Massa. Y realmente hicimos un análisis con Tati, estábamos los dos juntos en ese momento, en el otro lugar estaban acá los compañeros también, pero nosotros por una invitación que habíamos tenido en una reunión estábamos fuera del comando, digamos, superior que presiden acá los compañeros. Y bueno, con Tati decidimos que no, que nosotros íbamos a presentar nuestro frente y después íbamos a seguir trabajando, ¿no es cierto?, para ver cómo podíamos, antes del día 22, cruzarnos a lo mejor con otros candidatos. Pero bueno, no participamos, y el día de hoy es cierto que salió el compañero Cariglino a hablar no solamente de Scioli, sino también de Narváez, ¿no? Pero bueno, esto es una expresión que con todo derecho lo hace un compañero, digamos, que no ha tenido en algún momento que enfrentar al gobierno y ganarle las elecciones en Malvinas. O sea, no se habla de un improvisado, sino estamos hablando de un intendente que ganó en Malvinas y que viene fuera de gobierno hace muchos años, ¿no? Poniéndole el pecho a las balas, como quien dice, que no es fácil. Venegas, ¿cuáles son las tantas y muchísimas virtudes que según el peronismo opositor tiene Massa, digo, buscando las virtudes inmediatas, las históricas de él, además de la cuasi leyenda urbana de solapearlo a Kirchner en algún momento? Pregunto, no sé, porque lo esperan como el gran salvador, no lo digo usted, que evidentemente no se lo con él. No, pero yo digo, Massa siempre ha sido funcionario, ¿sí? Hoy es intendente, está en una intendencia que tiene muchísimos recursos, porque ustedes saben que el Tigre es un lugar que hay altos recursos, que la cobrabilidad de los impuestos en el Tigre son de fácil acceso, no todo el mundo puede pagar altos impuestos en el Tigre, o sea, no tiene mayormente problemas económicos esa municipalidad. Pero bueno, esto que se ha creado un mito de que no sé cuánto mide, que yo digo, si juega en contra del gobierno, bienvenido sea, ¿sí? Pero esto es una incógnita porque hace no sé cuánto que se está alargando, ¿sí? Y no se larga, no sé qué le pasa. Además, estuvo almorzando conmigo Massa hace, no sé, 20 días atrás con Tati, y no lo supo decir si realmente iba por afuera o por adentro. Entonces esa incertidumbre que genera un dirigente cuando debemos definir nuestra posición, porque este gobierno no es fácil, ¿no? Nosotros, el caso mío, hace 8 años que estoy enfrentado a este gobierno, ustedes saben que soy un perseguido político, que me han metido preso, o sea, mi definición está.
Yo creo que los compañeros que están acá en la mesa están totalmente definidos, Tati está definido, y nosotros hemos conformado un equipo de gente, que muchos de ellos son los que sacaron el país 2001-2002. Acá está Aldo Piñanelli, que fue el presidente del Banco Central, con nosotros está Jorge Todeja, que fue viceministro, Reme, que ahora está viajando, pero también está en el equipo, Alberto Abad, Alieto Guadani, está Roberto Labaña. Entonces, nosotros en el Partido FE tenemos un equipo que podemos hablar desde la esencia política, que eso hoy tiene un valor agregado ante toda la corrupción del gobierno. ¿Labaña quedó adentro finalmente? Sí, Labaña va a cabeza de lista del Partido FE en la capital, es el candidato a senador. ¿Usted cree en las encuestas y si cree, cómo le están dando? ¿A quién? ¿A nosotros? Sí. Bueno, nosotros recientemente hemos largado la candidatura a diputado nacional. Yo no sé si creer en las encuestas hay que creer, porque por algo se hacen las encuestas, el testeo. Ahora, la gente peronista, la gran mayoría, hoy no tiene teléfono para que lo llamen por teléfono, ¿no? La verdad, la gente humilde, la gente que están en una situación de desesperanza, esa gente no tiene teléfono. Los que están con un plan social que no les alcanza para comer, porque hoy el plan social no alcanza para vivir. Cuando empezó este gobierno con los planes sociales, debería haberlos sostenido hasta que después generaran fuentes de trabajo y salarios dignos. Nosotros no queremos planes sociales, queremos fuentes de trabajo con salarios dignos. Pero para que haya salarios dignos también tiene que haber rentabilidad empresaria. Si no hay rentabilidad empresaria, es una pelea de pobres contra pobres. Y nosotros sabemos que este país es un país de abundancia, ¿sí? Nosotros siempre escuchamos cuando el derrame, el famoso derrame, pero el derrame en estos casos ha derramado para el bolsillo de los funcionarios. Uno ve cómo se acrecenta el patrimonio de los funcionarios y cómo el país está cada vez más pobre. Esta gente ha degradado la familia. Cuando este gobierno asumió había chicos que tenían 10, 11 años y el mayor grado de criminalidad hoy está en los 21 años para abajo. ¿Qué cultura le ha dado durante estos 10 años de gobierno a los chicos? La cultura de delinquir. Eso se hace a través de la pobreza. La pobreza termina llevándolo al alcohol, a la droga, a la prostitución y a delinquir seguramente. Y nosotros tenemos un país para que todos tengan pleno trabajo, salarios dignos, que haya producción, que haya... Acá tiene que haber abundancia. El general Perón lo marcaba muy bien, pero él tenía una consigna que era producir, producir y producir. Y acá lo que no se hace es producir, acá no lo dejan producir al campo. Yo creo que Pepe Mujica, que para mí es un ídolo cuando dijo esta vieja es peor que el tuerto, Pepe Mujica nunca se hubiera esperado encontrarse con un país con actividades como sojera, triguera, maicera, porque Uruguay sembraba eucaliptus para papel dólar, el eucaliptus globo, los pinos. Ahora se ha exportado de acá del país toda la tecnología, capitales, ingeniería, genética. Hoy Pepe Mujica tiene un país con la mejor tecnología, con la mejor genética, él siembra de las diversas actividades que se pueden sembrar y bueno, él no pensaba nunca tener todo eso, pero este gobierno es que lo ha exportado. ¿Saben por qué? Porque en el Uruguay son libres y la libertad no tiene precio. Allá en el Uruguay un productor no tiene retenciones, en primer lugar, no con esto estoy diciendo que acá en el país no tiene que haber retenciones. Yo creo que tiene que haber retenciones. Habría que, bueno, discutirlas, a ver qué grado de retención tiene que tener y qué actividad tiene que tener retención. Porque nosotros que sabemos que el trigo y el maíz sirven para hacer la rotación de tierra cuando se siembra soja, estas actividades quizás no deberían de tener retención para que se haga la rotación y no los dejen con una tierra árida. Pero digo yo, estaba hablando de Mujica, ¿no? De el Uruguay, porque hablo tanto, estoy en tantos lugares, que por ahí me olvido de lo que estoy diciendo. Realmente, yo digo, Pepe Mujica, hoy tiene un país que está produciendo en cantidad, ¿sí? Para él. ¿Por qué?
porque todos estos capitales que se han ido y toda la tecnología que llevamos está puesta en el Uruguay. Y ustedes saben que seguramente nuestro país en una hectárea produce lo que produce el Uruguay en 2,5 hectáreas. ¿Sí? Miren ustedes la diferencia. Acá lo que producimos en una hectárea nosotros tiene que sembrar Uruguay 2,5 hectáreas. Pero aún así le queda más rentabilidad en el Uruguay que acá en el país. Entonces, nosotros queremos un país que ponga todo este potencial en desarrollo. Pero vuelvo a repetir, para que este potencial empiece a desarrollarse, no solamente en la producción, en la industria, yo digo, tenemos que también que el ser humano se desarrolle, que los jóvenes acá en este país se puedan desarrollar. Nadie se desarrolla en un país que no se desarrolla. Nosotros sabemos que tenemos una hermosa juventud, pero esa juventud hay que darle las posibilidades ciertas. Y que tenemos jubilados que han dado toda su vida útil a este país y que han llegado al término de jubilarse para descansar, para poder realmente disfrutar de los años de jubilados, y si no tienen un hijo, un nieto que le compra los medicamentos, se termina muriendo de una gripe. Es una vergüenza que un jubilado esté ganando 2.600 pesos por mes. Por eso, esto es lo que tenemos que cambiar. Y si cambiamos esto, seguramente vamos a tener un país en potencia, un país que va a ser una Argentina que va a ser para todos. No voy a repetir otra palabra porque no me quiero parecer a la presidenta. Para todos, ¿no es cierto?, con trabajo, con dignidad, con educación. La inseguridad que tiene este país se combate con la cultura del trabajo y la educación. No hay otra forma de hacerlo. Yo le hago una Doctor, Sí, doctor. te voy a pegar. No, dale. Periodista militante también. bueno. Estamos en la misma. A las 0 horas empezó el paro del campo. ¿Qué opinión tiene de esto? Bueno, nosotros adherimos. Yo adherí ayer en la, ¿cómo se llama? Agrotécnica. Agroactiva. En Agroactiva, ayer adherí a la medida de campo, porque nosotros no es que estemos defendiendo a la sociedad rural, nosotros defendemos la fuente de trabajo y la economía del país. Este gobierno atenta contra la economía del país y contra la fuente de trabajo. Acá las economías regionales están devastadas. Hay muchísimas actividades que generan miles de puestos de trabajo que hoy han desaparecido. Entonces, con esta medida de fuerza que hace el sector agropecuario, nosotros lo sumamos y vamos a defender al sector agropecuario como lo hice en la 125 con toda la organización gremial. Y cuando hablaban en la 125 que yo estaba parado al lado de la ruta con los de la sociedad rural, no me importa, nosotros defendemos la producción. Defender la producción es defender la economía del país, la fuente de trabajo y la vida de los argentinos. Es el primer Un segundo que Bien trapizamono acá. Escuchándolo a Venegas recién, escuchándolo a Necochea, veo que lo que pide y los ejemplos que da son de política de Estado. O sea, aquel que plantea una plantita y que tiene un monte para hacer papel, evidentemente tener una política de Estado. ¿Por qué nos cuesta tanto mantener desde la política de Estado en salud hasta la política económica? Nos cuesta muchísimo. ¿Por qué piensa usted, y ya le estoy pidiendo casi un estudio sociológico, que cada uno que entra se cree mucho mejor que el anterior y usted acaba de aceptar que alguna cosa este gobierno, alguna cosa buena? Sí, nosotros pensamos que hay cosas rescatables. Nosotros no estamos en una posición que el 100% de las cosas están mal. Cuando digo nosotros, estamos hablando del partido FE y los militantes y técnicos que pertenecemos al partido FE. Pero acá hay una concepción básica del poder por parte del gobierno. El gobierno utiliza determinadas ideas. Yo no soy sociólogo, Agato sí soy economista, la hincha de la y peronista. Pero quiero decir que esta gente está copiando. Hay un sociólogo que es argentino pero que vive en Inglaterra, o sea, es un argentino con mentalidad inglesa, que se llama Laclau, y un sociólogo, filósofo, que se llama Carl Smith, que ellos plantean la idea de la confrontación permanente. Ellos dicen que un país se gobierna fracturando la sociedad, con las contradicciones y fracturando.
Y eso es lo que hace este gobierno. Y lo lleva a lo económico. En lo económico, ellos han planteado en los últimos años que el mercado interno debe crecer, aunque sea superficialmente, y que el país se puede autofinanciar. Cuando hablan del desendeudamiento, de no endeudarse en el exterior y que no hace falta inversiones, que con el ahorro interno, por eso cuando se reestatizó YPF, los técnicos del Ministerio de Economía dijeron que eso se financiaba solo. Bueno, eso es un desastre. Todo eso nos está llevando a una situación donde hoy Argentina queda relegada, y creo que lo que nos falta a los argentinos es definir esas políticas de Estado. El partido FE está inclusive planteando a todo el arco opositor firmar un documento de 5 o 6 medidas, un poco copiando la experiencia chilena, brasilera, inclusive de España en su momento con el Pacto de la Moncloa, en donde nos tenemos que poner de acuerdo, cualquiera sea la ideología, ¿no? Que es el respeto a las libertades individuales, el derecho a la salud y a la educación de todos, el que no se reforme la Constitución, que vayan presos todos los deshonestos, porque la experiencia tiene que empezar desde arriba. Acá, yo dije hace un rato, hay que ser burros para tener un problema con el mercado externo, tener un excedente como el que tenemos solo con la soja. El problema es que parte de ese excedente fue al bolsillo de ellos. Y nosotros sabemos dónde tienen la ratonera. Sabemos que la plata está en Luxemburgo, en Liechtenstein, en Trinidad y Tobago, en Sydney, en varios paraísos fiscales y en acciones de empresas. Y algunos dicen, en algún programa de televisión, que está enterrada en Calafate y Río Gallego. Lo vamos a ir a buscar cuando seamos gobierno. Ahora, tenemos una idea de país. Entonces, este país sale con consenso, no con disenso. Y copiando al resto de los países de América Latina. ¿Por qué si el resto de América Latina está teniendo sobrantes de capital? El otro día Mujica, que recién lo nombrábamos como el presidente, dice: estamos empachados de dólares. Por favor, pidió Mujica que no le llenen más dólares porque no sabe dónde ponerlo. El ministro de Economía de Brasil dijo hace 3 meses que iba a ver si autorizaba a las panaderías a vender dólares porque ya no le entraban en las cuentas bancarias. Brasil tiene más de 500.000 millones de dólares de reservas líquidas en su banco central. Y así es México y todos los países. ¿Dónde está el problema en la Argentina? No hay política de Estado, es el día a día, es mantener ese consumo artificialmente, con la inflación más alta de toda América Latina después de Venezuela y la segunda o tercera después de Bielorrusia, y estamos en problemas. Pero con respecto a tu pregunta, y termino acá, que vos decís si hay o no política de Estado, digo, hoy no hay política de Estado. Acá la pregunta que tenemos que hacernos los argentinos es si este país eso no es viable. Y yo les puedo asegurar que desde los estudios que nosotros hacemos con sociólogos, ingenieros, economistas, médicos, expertos en biotecnología, no solo que este país es viable, este país es el país que más se va a desarrollar en los próximos 20 años